¿Sabe usted cuáles fueron los factores definitivos que propiciaron la conquista de México? ¿Usted sabe por qué Moctezuma, el emperador azteca, consideró que Hernán Cortés y los españoles eran dioses de sus antepasados? Todas estas y otras preguntas estaré contestando en este breve video. Bienvenidos a un video más de Espero Live. Espero que el primer video les haya gustado. Gracias por cada comentario y sobre todo por compartirlo. Hoy vamos a terminar con el tema que estábamos desarrollando, la conquista de México. Después de esta escala en Tabasco, Cortés se mueve a otro lugar, del cual nos va a hablar ahorita mi alumno Alejandro Islas. El primer poblado español fundado en México fue lo que hoy se le conoce como Veracruz. En ese entonces se le llamó como la Villarrica de la verdadera Cruz. Este pueblo fue fundado por Hernán Cortés para tener una base de operaciones dentro de México. Imagínense usted, las noticias de la llegada de Cortés y los españoles no tardaron en llegar hasta Tenochtitlán. Lo interesante de aquí es que Moctezuma se iba a asustar realmente de lo que estaba escuchando. Déjeme más o menos decirle cómo describían los mensajeros de Moctezuma a los españoles. Hablaban que a las costas del lejano mar habían llegado naves enormes, donde estaban transportándose seres blancos, barbados, con piel dura y brillante, con bastones que escupían fuego, y había también seres con dos cabezas, una de humano y otra de bestia. Obviamente esto suena muy impresionante y horripilante. Lo mismo pensó Cortés, pero ¿qué es lo que realmente estaban describiendo? Estaban describiendo a los españoles, estaban describiendo las armaduras de metal de los españoles, los bastones que escupían fuego no eran otra cosa más que los fusiles y los cañones, y obviamente los aztecas nunca habían visto un caballo. Al ver a un español montado en un caballo, ellos interpretaron como que era un ser con dos cabezas. Obviamente, esto causó una paranoia en Moctezuma. ¿Y cuál fue la razón? Moctezuma creyó que Cortés era Quetzalcóatl y que había venido con sus ejércitos a vengarse de los aztecas. La descripción y también la información que Malitzin había comunicado a las personas había alterado a toda la comunidad azteca. Ellos entonces tuvieron un gran plan: enviar regalos para desanimar a los españoles a continuar tierra adentro hacia Tenochtitlán. Ellos consideraban que si a Cortés y los españoles les entregaban cosas sin valor, estos se desanimarían a continuar su viaje. Lamentablemente, al descubrir entre los regalos el oro y la plata, la ambición de los españoles se acrecentó y tomaron una decisión: tenían que ir hacia Tenochtitlán. Una de las estrategias que Cortés desarrolló fue la de crear alianzas. Conforme iba avanzando hacia Tenochtitlán, descubrió que había pueblos que estaban sometidos al poder azteca que eran enemigos de ellos. Así que se apoyó en ellos, diciéndoles que si le ayudaban a conquistar a los aztecas, ellos serían libres. Esto fue una propuesta muy buena para ellos y poco a poco fue teniendo aliados, entre ellos un pueblo muy importante, los tlaxcaltecas. Ya en el año de 1519, Cortés había llegado a Tenochtitlán. La imagen que Cortés encuentra de Tenochtitlán pues, es increíble y es descrita por Bernal Díaz de Castillo, uno de los principales cronistas que viajaban con Cortés. Nos habla de una ciudad construida en medio de un lago, una ciudad flotante, una ciudad maravillosa, y realmente así era Tenochtitlán. Era una ciudad que albergaba 200,000 personas. Era una ciudad muy grande, tomando en cuenta que en esa misma época Londres apenas llegaba a 60,000 personas y era la ciudad más grande en Europa. ¿Ve qué contraste? Tenochtitlán era una ciudad con mucho más habitantes que la propia Londres de aquella época. Pero regresando a nuestro tema, encontró una maravilla en esta ciudad y entonces tomó la decisión de que esa ciudad tenía que pertenecer a la corona española. Como ya les había comentado,
Moctezuma creyó que Cortés y los españoles eran de origen divino, así que en vez de presentar una defensa, los recibió como huéspedes de honor en el propio palacio de Axayácatl. Allí vivió Cortés y los españoles por poco menos de un año. Pero entonces algo estaba sucediendo. Luego de un tiempo, Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, envía a Pánfilo Narváez con una tripulación de 800 hombres para arrestar y presentar ante él a Hernán Cortés. Cortés viaja de Tenochtitlán hasta Veracruz para convencer a Pánfilo y a toda su tripulación de unirse a ellos. En su ausencia, Pedro de Alvarado comete el gran error de causar una masacre de nobles aztecas que causó que los aztecas se rebelaran en contra de los españoles. Esta fantástica historia ya va concluyendo, pero hay todavía datos que compartir, precisamente lo que conocemos como la Noche Triste. Hay dos versiones de la historia. Hay quienes dicen que son los propios aztecas los que asesinan a su emperador, y hay otros que dicen que es Pedro de Alvarado, que al no poder calmar a la gente, lo mata. Cualquiera de estos dos, el resultado es el mismo. Moctezuma muere, el Tlatoani ha muerto, y ya no hay una manera de calmar a los aztecas. Quienes arremeten en contra de los españoles, se da una gran matanza de españoles. Los españoles tratan de huir por las diferentes calzadas fuera de Tenochtitlán, pero cometen un grave error. Entre sus cosas y sus ropas llevan kilos de oro y plata, lo que los hace más lentos, más pesados. Muchos de ellos mueren ahogados en el lago de Texcoco, pues el peso del oro y la plata que llevaban los hunde hasta el fondo. A esta batalla se le conoce como la Noche Triste, la noche más amarga que Cortés viviría, y que incluso, ustedes pueden investigar un poquito, aún se conserva el árbol en el cual Cortés lloró su derrota, el árbol de la Noche Triste, que se encuentra en la Ciudad de México. Cualquier persona normal se hubiera dado por vencido, pero Cortés era en extremo ambicioso. Así que, en vez de regresarse a Cuba y enfrentar su destino, va a preparar una contraofensiva. De ahí, de la derrota de Tenochtitlán, se va a Tlaxcala, y en Tlaxcala va a utilizar muchos recursos para diseñar unos bergantines. Precisamente el asedio español duró 3 meses, pero había aún una última cosa que determinaría el fin de los aztecas: la viruela. La viruela era una enfermedad desconocida en América que fue traída por los españoles hasta lo que era Tenochtitlán. Como los indígenas no contaban con las defensas naturales, la viruela terminó con 2/3 partes de la población indígena, entre ellos el nuevo Tlatoani, Cuitláhuac. Cuando Cuitláhuac fallece de viruela, los aztecas se desmoralizan. Algunos consideran que la viruela era un castigo divino por haberse enfrentado al propio Quetzalcóatl. Sabemos que no fue así, pero así lo interpretaron. La viruela mató más gente que el propio Cortés y los hombres españoles. Lamentablemente, el 13 de agosto de 1521, los españoles se apoderan totalmente de Tenochtitlán. Es muy importante esta fecha, porque es el fin no solamente de una cultura tan grande, tan extensa y tan rica como los aztecas, sino también del fin de una era en la historia de México, la época prehispánica, que había visto pasar innumerables culturas como los olmecas, los mayas, los teotihuacanos. Y ahora nos encontramos ante el inicio de una nueva época, la época colonial. Hay algunos comentaristas que dicen que la conquista fue lamentable para los americanos. Otros dicen que los españoles vinieron a traernos adelantos y tecnología. A mí me gusta pensar que realmente la conquista española fue una unión de dos culturas que hacen nacer nuestra propia cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. No se olviden suscribirse al canal y estar pendientes de estos videos que forman parte de una serie en Espero Live. Y también les invito a seguirnos en todas las redes sociales del Instituto Eloísa Patrón de Rosado.